Juan Bautista Bustos, el primer gobernador constitucional de la provincia de Córdoba, sus secretos, sus intenciones para una región que se mostraba rebelde para el gobierno unitario, las intenciones unitarias del Poder Central de Buenos Aires. Hablábamos con nuestros dos invitados del día de hoy acerca de cuáles son los méritos del gobierno de Bustos, que duró 9 años, a cargo de una provincia como la provincia de Córdoba. Hablamos de un contexto en donde la economía era también bastante reducida, casi todo se enfocaba en la provincia de Buenos Aires o en la zona de Buenos Aires, que quedaba por el interior, no había medios de transporte, era difícil gobernar, y más en un entorno violento como el que vivía la Argentina, ¿no? Así es. Y Bustos, yo creo que lo que hizo primero es organizar la provincia como pretendió también organizar el país, es decir, darle una constitución. Eligió a dos juristas importantes, que fueron José Norberto de Allende y José Gregorio Baigorri, que fueron los redactores de la Constitución de 1821, que no se le llamó Constitución, y lo dice el propio primer artículo, que dice que se le va a llamar Reglamento Provisorio, porque como estaba reunido la Convención Constituyente Nacional, en la concepción federal, las constituciones provinciales tenían que estar, como están hoy, subordinadas o en concordancia con la nacional. Entonces esto era provisorio hasta tanto se sancionara la Constitución Nacional. Esto devino después una Constitución, y por eso es el primer gobernador constitucional. Se organizó por primera vez, tuvimos un poder legislativo absolutamente autónomo, un poder judicial totalmente independiente, es decir, el sistema de división de poderes de la República por primera vez funcionó en Córdoba, un superior tribunal de justicia, etcétera. Y se organizó la provincia con hay un capítulo entero en la Constitución que establece los límites del poder del gobernador. El gobernador no podía abrir correspondencia privada, no podía tomar preso a una persona si no era en forma flagrante, y inmediatamente correr visto al juez para que el juez dispusiera. Es decir, el gobernador no podía allanar casas de ciudadanos, ni podía dictar penas, no podía tener funciones como hasta hace poco. O sea, romper las costumbres de la época. Claro. Un poco, y ¿no? Bastante. Impulsó mucho la educación, creó la Junta Protectora de Escuelas, con lo cual de 2 escuelas públicas que había en la provincia pasaron a haber más, como 27, no me acuerdo exactamente, pero creo que eran 27. ¿Cuántas escuelas públicas? Había 2 públicas, 2 escuelas públicas. Había escuelas privadas, había muchas, pero de escuelas públicas había 2. Pasaron a haber 27 cuando termina su gestión. Trae la segunda imprenta, la primera, que fue la primera del país, había sido llevada por Buenos Aires después de la expulsión de los jesuitas, y aparece el periodismo que incluso en esa imprenta publicaban periódicos opositores al gobierno, o sea que hubo una gran libertad de imprenta. Hizo una reforma de la Constitución, también con el doctor Baigorri de interventor, tuvo un reglamento nuevo y tuvo un gran impulso, la provincializó, estaba en manos del clero secular, pero pasó a manos de la provincia. Es decir, fue una gestión realmente para Córdoba importante porque consolidó institucionalmente la provincia. Por eso para mí es mucho más importante el Bustos estadista que el Bustos militar, sin quitarle méritos en lo militar, ¿no? Y lo militar le permitió llegar a gobernar y ser estadista, pero escuchémoslo. Y muchas veces el político estaba obligado a ser militar, ¿no? No había otra. La mayoría de las veces. Ahí, de los puntos que menciona Prudencio, me parece que hay que reafirmar a aquellos que hacen a la afirmación republicana, no solo por la división de poderes, sino por la democratización real de la ciudadanía y No es un dato menor que la provincia, cuando trae la imprenta, se editan evidentemente diarios opositores, periódicos opositores, a los cuales la provincia, por decreto del gobernador, compra por lo menos 8 o 10 como para sostener el periodismo, del amplio espectro político, algunos enemigos bastante acérrimos. Ahí escribían los 4, 5, 6 periódicos que hubo, algunos eran afines a Bustos, pero otros eran claramente opositores. Y la cuestión de la universidad, de la reforma que introduce en el reglamento el doctor Baigorri,
y la provincialización significa, según los que han estudiado expresamente el periodo en ese aspecto, una democratización para la época bastante profunda, aún en el acceso a la universidad de quienes tenían o tuvieron posibilidad de estudiar. Hay una clara, por ejemplo, en la Junta de Escuelas de las 27, que más o menos creo que eran, no se hacían en la capital, se hicieron en general en los departamentos de la provincia. Así es. Sí, hay todos esos aspectos que hacen a una Córdoba republicana, a una Córdoba realmente democrática, con apertura a todos los sectores. Creo que eso hay que reafirmarlo. Sobre todo por lo que decíamos al principio, de que estos aspectos de la gestión y de la personalidad y de la actuación de Bustos han sido acallados por una historiografía determinada, hecha generalmente en Buenos Aires, que tiene, no solamente sobre Bustos, sino sobre todo los gobernadores surgidos en la eclosión federal, un profundo desprecio, ¿no? Desde Artigas hasta los del 53. Hay una carta que no se refiere a Bustos, pero sí es muy emblemática de Vicente Fidel López a Mitre. Ellos en el año 80 y pico tienen una polémica. Y para terminar esa polémica, Vicente Fidel López le escribe a Mitre: mire, está bien, hemos debatido, no nos ponemos de acuerdo en algunas cuestiones, pero en lo central estamos absolutamente de acuerdo. Usted y yo hemos matado al viejo caudillaje bárbaro de las provincias, fundamentalmente a José Gervasio Artigas, ¿no? O sea, esa es la historiografía que se armó en contra de nuestros caudillos y de nuestros gobernadores federales. ¿Qué pasaba mientras tanto? Es bueno saberlo y marcarlo. En las otras provincias, cuando Bustos estaba incorporando todos estos cambios revolucionarios importantísimos y que a muchos desconcertaría porque dirían, este es un nuevo mundo prácticamente, institucionalmente hablando. ¿Qué pasaba en las otras provincias? ¿Cómo vivían las otras provincias? Bueno, Santa Fe también sancionó su primera constitución, incluso antes que Córdoba, en 1819. Todas las provincias del litoral, es decir, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, y la banda oriental, que en esa época todavía formaba parte de nuestro país, estuvieron en esa misma posición, es decir, tratando de organizar el país institucionalmente bajo un sistema federal en igualdad todas las provincias. En el noroeste también hubo varias provincias que tuvieron gobiernos que impulsaron y acompañaron eso. De hecho, el apoyo al Congreso Constituyente de 1821 fue prácticamente total. Lo que sí, ratificando lo que dice Luis, la democratización de Córdoba fue muy importante, y esto no es mérito de Bustos, sino de José Javier Díaz, porque Bustos es elegido en una elección que es la primera vez en la República Argentina que es voto obligatorio de todos los individuos de mayores de 18 años y menores de 50. Varones, por supuesto, no había en ese voto femenino, ¿no? Bueno, es la primera elección realmente democrática. Y otra cosa más que también creo que es importante, Bustos nunca como gobernador utilizó la violencia como instrumento de acción política, nunca. Nunca, no recuerdo que haya dictado bueno, ya no dictaba penas de muerte, pero incluso algunas penas de muerte que dictó el Superior Tribunal, él las indultó porque, bueno, debe haber pensado, quiero pensar yo, ¿no?, que no era el instrumento para pacificar un país que estaba necesitando fundamentalmente eso, la paz, la organización institucional en base a la paz. ¿Había una especie de poder legislativo también? Con Sí, la sala de toda la provincia de Córdoba. Sala de representantes que se elegían curato, por supuesto. Y un poder judicial absolutamente autónomo. Desapareció el cabildo, una lástima que no se haya continuado ahí nomás con un gobierno municipal que recién vendría en 1856. Pero desaparece el cabildo, sobre todo la institución de los dos alcaldes, que eran jueces de primera instancia, juez de crimen y juez en lo civil. Y son sustituidos por dos tipos de jueces, los jueces de primera instancia y los jueces de pedanía. Es decir,
lo que hoy sería un juez de primera instancia y un juez de apelaciones a ese juez. Y las sentencias de ese juez de pedanía eran a su vez, podían ser apeladas ante el Superior Tribunal de Justicia. O sea que había un sistema jurídico que estuvo vigente después durante muchos años con intervalos. En la época de Paz la Constitución no funcionó, Paz tenía la suma del poder público. Eso vamos a hablar dentro de un momentito, después de la pausa, porque nos interesa saber qué pasó después al llegar Paz a invadir Córdoba, bueno, perseguir a Bustos y cuáles fueron las consecuencias. Esto es Debate, estamos hablando del primer gobernador constitucional de Córdoba, Juan Bautista Bustos. Si no lo conocías, acá estás conociendo mucho y vas a conocer más en un ratito nada más.